Buenas noches y bienvenidos a Conectados con la Paz. Iniciamos este programa citando a Benjamin Franklin, expresidente americano, que nos dice: o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Esto es Conectados con la Paz. Hoy nos conectamos con la paz para hablar de la implementación del acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo. A casi 4 años del inicio de fase pública de conversaciones, el proceso de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC atraviesa uno de sus momentos más cruciales, ya que se han alcanzado resultados sin precedentes con este grupo armado ilegal. El anuncio del pasado 23 y 24 de junio generó un nuevo aire y sobre todo plantea importantes preguntas sobre las implicaciones del proceso mismo y de su implementación. Por eso quiero iniciar este diálogo con Lucas Cañas para que sea él el primero en respondernos la pregunta del día: ¿qué son las zonas de normalización o zonas veredales donde se van a ubicar las FARC? Lucas, bienvenido. Ana, buenas noches, saludarte a ti de manera muy especial y a todos los televidentes que hoy nos acompañan, lunes festivo, pero supremamente importante hablar de este tema, de la trascendencia que tiene y sobre todo de las dudas y la incertidumbre que es natural en los colombianos, pero en la medida que hagamos pedagogía, que expliquemos bien y sin taras el proceso, podremos construir una visión de paz en el territorio. Las zonas de normalización o verificación son un proceso o un espacio de transición para lograr la reincorporación de la vida civil de los guerrilleros de las FARC, pero no solo implica eso, sino un proceso de observación y de acompañamiento institucional donde será muy importante la estabilidad, el orden público, y como lo denominamos transición, también es importante tener en cuenta cómo va a ser ese proceso de dejación definitiva de las armas y hacia dónde va el proceso. Este tema no es un punto de llegada, sino un punto de partida muy importante, porque es hacia dónde va la paz en Colombia y especialmente la implementación del proceso, que ahí es donde está el reto de la institucionalidad del gobierno nacional y de estas zonas de normalización para que todo transcurra de una manera clara y de cara al país. Hoy trabajaremos un tema que es muy importante, todos debemos conocer, por eso queremos escuchar la opinión y queremos saber y construir con ustedes este tema sobre las zonas de normalización. Andrés Vera nos estará contando todo lo que ustedes nos dicen en redes sociales, así que a participar. Andrés, cuéntanos. Hola Ana, hola Lucas, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros. Les recuerdo, en Twitter nos pueden seguir con el hashtag Conectados con la Paz. La pregunta puntual: ¿qué son las zonas veredales o de normalización y cuál es tu opinión sobre estas? Aquí iniciamos, esto es Conectados con la Paz. Muchísimas gracias, Andrés. A todos nuestros televidentes les contamos que hoy tenemos un invitado que es bastante importante, que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema que vamos a trabajar y que seguro nos dará muchas luces. Él es John Marulanda. Lucas, cuéntanos un poquito datos profesionales y académicos de John Marulanda. Bueno, John Marulanda es consultor internacional en temas de seguridad y defensa. Yo puedo decir en lo personal que es un hombre que conoce bien y tiene una larga trayectoria al respecto. Además es coronel retirado del Ejército, licenciado en Filosofía e Historia, abogado y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana. Actualmente se desempeña como analista en temas de seguridad nacional y aparte de eso podemos decir que es un crítico reflexivo del proceso y que eso es muy sano en este debate nacional, porque nosotros no queremos construir una paz ciega, sino una paz racional de cara a la gente, de cara a los ciudadanos y sobre todo de cara a las regiones, y por eso hoy el invitado también nos hará reflexiones, dudas y nos planteará también alternativas y visión frente a este tema que es tan crucial y tan trascendental para todos los colombianos. Por eso queremos que después de este corte comercial nos reunamos con John Marulanda, docente y experto en seguridad, que nos acompañará para hablar de las zonas de normalización. No se pierdan.
Regresamos a Conectados con la Paz y ya nos encontramos en presencia de John Marulanda. John, buenas noches. Ana, buenas noches. Lucas, John, buenas noches. ¿Cómo están? Si quieres, Lucas, empezamos el diálogo para que entremos en materia. Muy bien, Ana, me gusta mucho. John, vamos a hablar de los pros y los contra de esta transferencia de los miembros de las FARC a estas zonas de normalización. ¿Cuáles cree usted que son las implicaciones sociales, políticas, jurídicas y sobre todo de orden público, que es un tema que usted conoce y maneja muy bien? Bueno, Lucas, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar rodeado de tanta juventud. Muchas gracias. Con una o dos excepciones por ahí. Bueno, mire, lo que yo le voy a decir es un análisis serio, juicioso, de un hombre que lleva más de 50 años dedicado a aspectos de seguridad nacional, seguridad corporativa y seguridad personal. He trasegado durante 30 años por todo el territorio colombiano como oficial del ejército, conozco de lo que voy a hablar y quiero hacer las siguientes observaciones. Cuando el Ministerio de Defensa saca un documento y nos dice que van a haber unas zonas de concentración y unas zonas campamentarias en las cuales se van a reunir los señores de las FARC, para no decirles terroristas y no ponernos en términos complicados, para empezar un proceso de dejación de armas, y dice que los criterios para elegir esas zonas fueron estos y estos y estos y estos, pues uno lee a continuación las zonas donde están y se da cuenta que esas zonas no cumplen los requisitos que el Ministerio dice en el documento. El Ministerio dice, no deben de estar en zonas fronterizas. Bueno, ¿dónde está Puerto Asís? En el Putumayo, está al otro lado del río San Miguel, al lado del Ecuador. ¿Dónde está Arauquita? Al otro lado del río Arauca, al frente está La Victoria, en Venezuela. ¿Dónde está La Paz, César? ¿Dónde están las dos zonas campamentarias o las zonas de concentración que están aquí en Antioquia? Están cerca a la frontera con Panamá. Entonces ahí ya uno empieza a decir, bueno, ¿aquí qué pasó? O no dijeron la verdad, o se equivocaron, o qué hay detrás de esto. Después dice, otra condición para elegir estas zonas, que no estén en áreas donde se cultive coca o donde haya minería ilegal. Cualquier persona puede coger un mapa donde están estas zonas de minería ilegal y de cultivos de coca y superponerlo sobre el mapa de las zonas de concentración, las zonas veredales, de ¿cómo se llaman? Y se dará cuenta que coinciden. Y después dice, y que no sean zonas donde haya infraestructura crítica del país. Y resulta que el Catatumbo, Arauca, Putumayo son zonas críticas de producción petrolera. Aquí Tuango, zona crítica de producción energética. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto sí es serio esto que están diciendo? ¿Hasta qué punto nos están diciendo mentiras? ¿O hasta qué punto se equivocaron? O de pronto el que está equivocado es uno y está haciendo una interpretación, está haciendo una lectura equivocada. Yo lo he hecho repetidamente desde que salió, y bueno, no vamos a culpar al gobierno, seamos realistas, muestre el mapa. He traído a otras personas también conocedoras y me dicen, no estamos de acuerdo con usted. Pero hay algo más delicado. Hay varias zonas de reunión, de concentración y campamentarias en donde son fuertes tradicionalmente el ELN, sur de Cesar, Catatumbo y Arauca. Esos han sido territorios normalmente del ELN. El ELN está en guerra con el gobierno, con la sociedad colombiana. Nos acaba de matar 2 infantes de marina y 2 policías, si ustedes oyeron las noticias. Sí. Esas zonas donde van a estar concentradas las FARC, que son del ELN, ¿cómo las va a manejar la fuerza pública? Muy bien, John. Esas preocupaciones, esas dudas frente a ese proceso de implementación que es el más trascendental para el país por el nivel de rigor que se requiere y las condiciones geográficas de las 23 zonas de normalización. Entonces, para usted, ¿cuál sería la alternativa o cuál sería la sugerencia propositiva al gobierno o cuál es la alternativa viable para lograr que el proceso avance y avance por el mejor camino? Lucas, en todo este proceso, pues el propio comunicado del Ministerio dice que hubo 2 generales y los cita con nombre propio, cosa que no es usual en estos comunicados, como diciéndole a la opinión pública, mire, si esto falla, esos son los culpables. Estos 2 generales se supone que pusieron lo mejor de su conocimiento y profesionalismo para diseñar estas zonas y que el Ministerio aprobó y revisó esto. Yo creo que lo mejor que hay que hacer frente a esta situación, que no es fácil,
es que la ciudadanía tenga una visión crítica. No estamos jugando un partido de fútbol, este no es un campeonato mundial de nada, este es el futuro de ustedes los jóvenes. Esta es la nueva Colombia que estamos empezando a reconstruir y no podemos ser veniales, no podemos ser ligeros o irresponsables con lo que viene. Entonces, una posición que hay que hacer es ser crítico y preguntarle al gobierno, mire, estamos viendo esto, ¿qué pasa? Alguien que nos explique del gobierno por qué van a haber zonas campamentarias de las FARC justo donde opera el ELN que nos sigue matando policías, infantes de marina y soldados. ¿Cómo va a operar el ejército ahí si no puede entrar a esas zonas porque esas zonas van a estar libres de la presencia de las autoridades policiales y militares y van a estar bajo la custodia y supervigilancia de militares internacionales de otros países? Pero se dice también en lo que respecta al proceso que son zonas carreteables y fluviales. No sé si está de acuerdo con esa observación que hace el gobierno y la prensa. Pero además de eso yo quiero añadirle un punto fundamental y es que toda esa información tiene que llevarse al debate de lo público y yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que avanzar en un proceso donde la ciudadanía conozca cuál va a ser el papel del ejército, del gobierno y sobre todo porque sin lugar a dudas los papeles y las funciones del Estado tienen que maximizarse para el restablecimiento del orden público, que no será fácil en un proceso complejo, pero en el que ya no hay retorno, ya no hay reversa. John, ¿qué hay que hacer? Yo quiero agregar una cosa, inclusive vamos a tener un actor muy importante y es la ONU. Entonces hablar en esas zonas, qué vamos a tener ahí, qué van a vivir la población, cómo van a estar jugando todos estos actores. Lucas, Ana, la paz la puede decretar el gobierno, pero la paz la hacemos los colombianos. Eso quede quedar claro. Puede que el presidente Santos y el señor Timochenko digan vamos a hacer la paz en Colombia y firmen allá, como firmaron un documento que desafortunadamente lo muestran con el escudo de Cuba, algo que no tiene para mí mucho honor, pues que sea el escudo de Cuba el que presida la firma de nuestros documentos. Pero al final del día, quienes vamos a hacer la paz, vamos a perdonar los desafueros, vamos a recibir a los otros, vamos a pedir que haya paz, somos nosotros los ciudadanos. Entonces, lo que usted dice es lo correcto. Ese proceso de paz debe airearse. El problema es que, de acuerdo a las últimas encuestas contratadas por importantes cadenas de comunicación en el país, el 50% de los colombianos seguimos siendo escépticos sobre ese proceso. No puede haber un proceso de paz en Colombia si el 50% no creemos en él. Y el hecho de que no creamos se origina en que todo se ha manejado haciendo salvedad de aquellos secretos de Estado que hay que mantener. Pero el proceso no se ha hecho con una claridad, con una diafanidad que uno dice, sí, eso está bien. Que los muchachos guerrilleros se reintegren a la vida civil, ¿cómo no? A mí me preguntaban en otro programa alguien, oye, usted coronel del ejército, ¿usted sería capaz de abrazar a Timochenko o a estos señores para la paz? Y yo soy capaz de abrazarlo, tan pronto salga de la cárcel, yo le digo, bienvenido a la sociedad, faltaba más, no nos queremos seguir matando. Pero cuando empieza uno a ver todo lo que hay ahí, uno no se opone a la paz, pero uno se llena de dudas. Y esas dudas son las que hacen que uno se vuelva escéptico. Y ese escepticismo es el que hace que el tren de la paz no marche como debe marchar, todos por la paz. Hay unos que dicen, sí, por la paz, y cuando uno habla con ellos y le cuenta estas cosas de las zonas, por ejemplo, ellos se quedan pensando y dicen, yo no había visto eso, yo no había pensado eso. Bueno, entonces, falta comunicación, falta información. John, yo quiero decir algo, obviamente, contrario, pero propositivo, y es que a pesar de los bemoles que sin duda tiene el proceso, que uno no los puede desconocer como colombiano, yo creo que hay una oportunidad histórica. Por primera vez en la historia de Colombia llegamos a un punto tan importante de poner a la guerrilla más vieja de América Latina y del continente por fuera para dejar de ser un grupo irregular y trabajar por otra apuesta que es la lucha política y llevarlos al escenario del debate, de lo público, de la agenda, y ahí es donde los retos se hacen mayores y esas dudas que usted tiene también son importantes porque le dan validez al proceso, lo hacen legítimo
y por eso me parece que esas reflexiones y esa mirada es muy importante para seguir construyendo la paz en los territorios. Lucas, John, los quiero invitar a que también estemos muy conectados con las redes sociales. Tenemos televidentes que están opinando a través de ellas. Por favor, Andrés, cuéntanos qué están diciendo. Se mueven las redes sociales de nuestro programa. La cuenta HRicardo77 nos pregunta: ¿cuál es el reto como ciudadanos para conservar en el tiempo esta iniciativa de paz? Vamos con esta respuesta después de este corte y ya regresamos. Nos conectamos con La Paz y les quedamos debiendo una pregunta de redes sociales. ¿Cómo logramos una paz sostenible como ciudadanos? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, si a mí me preguntan, el papel fundamental de todos nosotros es ser críticos, analistas de una paz. El resto es casarnos por pasión y por amor, y a esto es un matrimonio largo que requiere mucho cerebro, mucho racionamiento y mucha lógica de lo que se está haciendo. Simplemente embarcarnos en la pasión y en el sueño de la paz y soñar con la paz y meternos a esto sin analizar seriamente lo que está haciendo va a ser un dolor de cabeza, lloraremos después. Esto no es un partido de fútbol al que se le pone pasión. Esto es el futuro de todos nosotros, especialmente de ustedes los jóvenes. Muy bien, y John. ahí hay que pensarlo muy bien. Muy bien, John. Pongamos a la ciudadanía, a todos los televidentes, a imaginarnos ya en el proceso de implementación, ya en las zonas de normalización, qué va a pasar con el orden público, cuál va a ser el papel de la ONU en ese proceso y cuál va a ser el papel de toda la ciudadanía en general para conectarse con lo que está ocurriendo en esas 23 zonas de normalización según su experiencia. Bueno, la primera parte sería la intervención de militares extranjeros. ¿Quiénes son los...? El gobierno le pidió a las Naciones Unidas que le colaborara para la verificación, particularmente del proceso de entrega de armas. ¿Okay? Entonces la ONU le delegó esto a la CELAC, que a mi modo de ver no es buen antecedente porque la CELAC fue creada por el chavismo y desafortunadamente el chavismo tiene una negra historia con lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, leí en la prensa, no tengo la información inicial de quiénes están llegando aquí, un general argentino del cual tengo muy buenas referencias, como usted lo pudo verificar. Es un general con mucha experiencia en este tipo de procesos, muy serio, básicamente un hombre combatiente, sin muchas implicaciones políticas. Vienen otros militares de El Salvador, creo que de Guatemala, vienen unos militares que a mi modo de ver no deberían estar ahí, son los de Bolivia. El motivo para que yo sea un poco reacio a ver militares bolivianos cuidando las zonas de las FARC es porque el presidente Evo Morales ha puesto a los militares bolivianos a rendirle honores al Che Guevara, de donde yo coligo que esos militares son socialistas del siglo XXI, son comunistas y ellos van a venir aquí a apoyar un movimiento comunista como son las FARC. Entonces, a mí no me parece que eso sea lo más correcto, pero bueno, el gobierno será responsable de eso. Ahora, quiero hacerle esta aclaración. Ninguno de estos militares que viene aquí
tiene la experiencia que va a vivir por primera vez. Hasta el general argentino, que ha estado en varios procesos de paz, tiene la experiencia de venir a Colombia a cuidar no un grupo guerrillero, sino un grupo narcotraficante, como lo determinó la Comisión Técnica en La Habana del estudio del narcotráfico como delito conexo al delito político. Lo primero que esa comisión dijo en su informe es: las FARC están incursas en todo el proceso del narcotráfico. Y fuera de Colombia, los Estados Unidos catalogan a las FARC como uno de los principales carteles del narcotráfico del mundo. Si usted tiene eso en mente, se dará cuenta que ni El Salvador, ni Guatemala, ni Irlanda, ni Sudáfrica, ninguno de estos conflictos cuyos expertos vienen a asesorarnos han tenido el narcotráfico como eje transversal de todo el conflicto. Eso es lo que ha alimentado nuestro conflicto, el narcotráfico. Y ahora Colombia ha vuelto a ser el principal productor de cocaína en el mundo, más de casi 400 toneladas y pico estamos produciendo al año. Y con narcotráfico hay violencia, desinstitucionalización, corrupción. La espina dorsal de la inseguridad en América Latina, desde el Río Bravo hasta Ushuaia, es el narcotráfico. Todos los países en América Latina están sufriendo con el narcotráfico. Y las FARC están profundamente involucradas ahí. ¿Cómo van a ser los de la OEA, como le acabo de decir, en esas zonas en donde están la ONU, en donde están las zonas de concentración, zonas campamentarias, son zonas llenas de hoja de coca? ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, ellos no pueden vigilar, ellos no vinieron a vigilar narcotraficantes, ellos vinieron a vigilar la entrega de las armas de las FARC. ¿Dónde está el inventario de esas armas? Alguien que me diga, ¿dónde está el inventario de esas armas? No, que las FARC nos van a decir, ¿cómo confío? Mire, yo no estoy en contra de la paz, yo estoy siendo lógico. ¿Cómo confío que las FARC me dice qué es lo que tiene y qué me va a entregar? ¿Quién me asegura eso si las FARC han repetidamente han engañado al pueblo, a la opinión pública? Y ese es el problema principal del negociado que se está haciendo, es de que nadie le crea a las FARC. Hasta el propio vicepresidente, cuando le dijeron ¿qué opina de lo que se firmó?, dijo: fabuloso, ojalá y cumplan. Entonces, ¿cómo hacemos? John, con todos esos entresijos, esa complejidad que tiene el proceso y sobre todo las dificultades que usted plantea, vuelvo, insisto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a afrontar este proceso? ¿Cuál va a ser el papel de las fuerzas militares, su rol en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y hacia dónde debe avanzar el proceso para que salga adelante? Porque nuestro propósito, y de este programa y el suyo también, en su mirada reflexiva, crítica y sobre todo responsable, es cómo le apostamos a que el proceso salga bien. ¿Usted qué considera? Mire, yo creo que este proceso está en un punto de no retorno. Yo en principio no les creo a las FARC, lo cual no excluye de que yo vea con cierta aquiescencia que ellos hayan dicho: no, así se vote en el referéndum, no, nosotros no vamos a volver a las armas. Ah, bueno, ahí hay una declaración de principio que uno dice: ¿será que estos muchachos ahora sí van a cumplir? Que vamos a pedir perdón. Mire, yo estoy seguro que ese 50 o más % de los colombianos que somos escépticos, cuando un señor de las FARC, como Timochenko, deje esa arrogancia, reconozca que ha pecado, que ha cometido barbaridades, nos pida perdón. Hombre, uno frente a eso, ¿qué puede decir? Uno se desarma, dice, bueno, porque es un reconocimiento público. Pero cuando ellos dicen: no entregamos un arma, no pagamos un día de cárcel, nosotros vamos por el poder, nosotros no hemos hecho nada, a uno el escepticismo se crece. Frente a ese escepticismo, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que la paz no puede marchar con el 50% de los colombianos escépticos. No puede marchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, seamos críticos, hagamos este tipo de programas. Y más pedagogía, más... Claro, se necesita más. Y llevar las reflexiones y las preocupaciones al territorio. Pero sin fanatismo, sin de manera tranquila. Todos por la paz, y todos por la paz nos echamos a un lago y nos ahogamos todos. No, momentico, vamos por la paz, pero vamos punto por punto. Muy bien. Ana, venga, que usted tiene unos puntos muy interesantes, pero yo no quiero dejar de decir esto. Hoy se cumplieron 25 años de la Constitución de 1991 y hay un artículo muy importante de la Constitución y es el mandato por la paz, el artículo 22.
Hoy en Río Negro, con el liderazgo del señor gobernador, estuvieron los constituyentes de 1991, el gobierno nacional. ¿Y qué decir sobre eso y cuál es su opinión, John? Muy precisos, qué pena porque ya No, estamos tranquila, terminando. lo que pasa es que ese tema no da para precisiones, ese da para navegar horas y horas, pero no, excelente, muy bien. Ahí solamente me surge una duda siguiendo con mi actitud crítica y es, ¿se nos está reescribiendo la historia de Colombia? Documentos como Basta Ya, en donde los malos son los militares y los buenos son los otros, como los quiera llamar, ¿a dónde nos lleva? Es decir, ¿será el general Mora el futuro Morillo? ¿Y será alias Timochenko el futuro Rondón? ¿Cómo la historia de Colombia nos la están reescribiendo otros, desde Cuba y desde el Foro de Sao Paulo? ¿Dónde está nuestra real historia? Que no se volvió a la cátedra de historia. Y esta recordación de la Constitución del 91 que reemplazó el 68 es repetitiva en la historia del país. Muy bien, esa será tema de otro debate. Ana te va a preguntar unas Viene cosas. una parte muy importante que me gusta bien. mucho y son 5 palabras. Te voy a dar 5 palabras y lo primero que se te venga a la cabeza. FARC, Bandidos, plebiscito, necesidad, paz, lo que aspiramos, seguridad, mala, pedagogía. urgente. Muchísimas gracias, John. Agradecemos Muy entonces bien, a John. nuestro invitado de esta noche por acompañarnos, a nuestros televidentes y a la ciudadanía en general, unirnos alrededor de esta oportunidad que representa el que se silencien los fusiles. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz. La cita es el otro lunes a las 10 de la noche. Teleantioquia, TV en grande.